Bueno, pues... Oye, ¿por qué no? Con 10 preguntas y llegan ahí... No es mala idea, la verdad. Mala idea, ¿no es? Bueno, empezamos entonces, total. Yo no creo que venga mucha gente, así que... Bueno, pues yo soy Narvalia Midnight. Bueno, no es mi nombre verdadero, pero bueno, ya lo saben. A ver, yo esto que estaba explicándolo para los que hayan venido nuevos. Ya que estamos en familia, el escépticos en el bajo es para que ustedes colaboren. Con lo cual, bueno, la charla, ya que esto lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar sobre células madre, te vas a preguntar. ¿Vale? Bueno, lo primero de todo es empezar por lo básico, siempre. Hay que reconocer una célula madre. ¿Alguno me podría decir cuál de estas dos células es una célula madre? Facilito, si se fija. Alguien que no sea biólogo. Bueno, esta. Vale. La otra es una célula de una madre, es un óvulo, ¿vale? Bueno, lo que ven por aquí, los pelitos esos son espermatozoides, ¿vale? Bueno, la primera pregunta es ¿qué es una célula madre, no? No sé si alguno tiene una idea previa de lo que es, pero básicamente es una célula capaz de dividirse indefinidamente, ¿vale? Lo primero. Otra cosa es que se puede diferenciar en cualquier tipo de célula de nuestro organismo, no solo, digamos, ustedes saben que por ejemplo las células de la piel ya están diferenciadas y por tanto solo pueden dar lugar a células de la piel a su vez, pero en este caso no, o sea, una célula madre, si se le dan las señales necesarias, puede convertirse tanto en una célula cardíaca como en una célula de la piel, como en un receptor de captación de un ojo o lo que sea, ¿vale? Y cuando se divide, también es verdad que puede suceder dos cosas: dar lugar a otra célula madre, como ella, dar lugar a una célula que sea un poquito diferente y que esté por tanto un poquito más diferenciada, o ambas cosas, ¿vale? Puede dar lugar a una célula madre por un lado y a una célula diferenciada por otro, ¿vale? Tipos de células madre hay muchos, hay además dos clasificaciones. Las más utilizadas son la de, células totipotenciales, que son aquellas que pueden dar lugar a cualquier estirpe celular, cualquiera que se les ocurra, ¿vale? Tanto células sanguíneas como células de placenta, como células, de cualquiera de las tres o más embrionarias, cualquiera, ¿vale? Las células pluripotenciales ya están un poquito más especializadas, ¿vale? Solo pueden dar lugar a células de las tres hojas embrionarias. Eso quiere decir que pueden dar lugar solo a células, digamos, mesenquimales, que son las que ustedes tienen en cualquier parte del organismo, menos en su, es que a ver, no sé cómo explicarlo de una forma, en sus huevecillos, ¿vale? O sea, la idea es que no sean ni óvulos ni espermatozoides. Esos son células germinales que también pueden dar lugar a las células pluripotenciales a estas, ¿vale? No hay problema, pero... O sea, son los dos tipos de células que hay en nuestro organismo, para que lo sepan. Las células multipotenciales constituyen un escalón más en la definición de una célula, ¿vale? O sea, serían aquellas que solo pueden generar células de su misma capa o linaje de origen embrionario. Es decir, por ejemplo, las células que nos encontramos en nuestra médula ósea solo pueden dar lugar o a células sanguíneas o a células del sistema inmune, ¿vale? Eso serían las células madre multipotenciales. Y luego serían las unipotenciales, que son aquellas que están relacionadas con la regeneración de tejidos. Por ejemplo, las que están en nuestra piel, ¿vale? Saben que la piel se va regenerando normalmente un periodo de 27-38 días, pues se van descamando y entonces hay una serie de células que están encargadas de ir haciendo las camitas de células que forman la piel, ¿vale? Eso serían unipotenciales. Y luego la segunda clasificación, que sería simplemente, dividirlas entre células embrionarias, que se encuentran en las primeras etapas embrionarias, denominadas mórulas, ¿vale? Que son entre los 7 y 14 primeros días de la vida del embrión, que es así que son multi o pluripotenciales porque pueden dar lugar a cualquier tipo de célula. Y las células madre adultas, que derivan de las anteriores, pues son un poquito más específicas, lo que estábamos diciendo antes. Yo sé que esto es un poco lío, pero más o menos, o sea, la idea es que desde arriba hasta abajo son cada vez más especializadas y por tanto dan lugar a menor tipo de células diferentes, ¿vale? O sea, esa es la idea. Pero las últimas dos son más especializadas, por ejemplo, la de CM embrionaria es más especializada que las unipotenciales, ¿no? Son diferentes tipos de... No, o sea, hasta aquí. Vale. O sea, sería primera clasificación y segunda clasificación. Y las embrionarias serían menos especializadas que las
Y luego tenemos, bueno, a ver, esto es un grupo aparte porque realmente no son, digamos, células naturales. O sea, la idea de las células pluripotentes inducidas es que, a ver, tú coges un vector y coges una célula cualquiera del organismo. Esto es, bueno, relativo, pero vamos, para que lo entiendas. Ese vector puede ser un virus, puede ser una proteína que pese poquito, que pueda atravesar la membrana de una célula cualquiera. Ese vector entra, ¿vale? Va a contener una serie de genes que van a ir al núcleo, se van a insertar en el propio genoma de la célula que estemos intentando modificar, ¿vale? Y entonces vamos a hacer que la información genética que la información genética que expresa una determinada célula cambie. Y entonces podemos hacer de cualquier célula del organismo una célula madre. Esto, a ver, esto está todavía en investigación porque se cree que, bueno, primero necesitas un montón de células para que eso pase. O sea, la cantidad de células que utilizas para conseguir una sola célula madre de este tipo es brutal. O sea, está del orden de casi 1000 células por una célula madre, con lo cual no sale rentable primero por eso. Luego, que como tú vas a insertar un gen pero no sabes dónde, puedes causar tumores, porque a lo mejor está justo en el, digamos, en el sitio de transcripción de un gen que es importante para la célula y de repente tú lo cortas. Entonces fastidias la actividad de esa célula. O puede ser incluso que esté en un lugar que no debería expresarse y tú hagas que se exprese y que entonces se cause el tumor, ¿vale? Eso es importante, es bueno, uno de los problemas más grandes que le ve la gente que está en contra de las células madre a las células madre, por lo cual también ¿dónde las encontramos? Esto es importante, la búsqueda y captura de las células madre. Lo que estaba diciendo, las primeras, las más importantes son las embrionarias. A ver, cuando un óvulo se une a un espermatozoide, saben que antes por separado no se pueden dividir, ¿vale? Porque tienen, digamos, la mitad de la información genética de un ser humano está contenida en el óvulo y la otra mitad en el espermatozoide. Cuando se unen es cuando forman, digamos, el huevo cigoto, ¿vale? Que es de lo que posteriormente, por sucesivas divisiones, se va a formar el embrión humano, ¿vale? Aquí tenemos el óvulo con el espermatozoide ya dentro, se empezaría a dividir poquito a poco, primero 4 células, luego 8, así exponencialmente, hasta que llega a esta etapa, que es el blastocito, ¿vale? Y las células madre sería una capa externa de células que irían formando progresivamente lo que sería la placenta y un acúmulo de células que sería el embrión en un futuro, ¿vale? Y cuyas células se consideran células madre, ¿vale? O sea, las que cogeríamos serían las de este acúmulo. El problema que se supone que para coger una te cargas el embrión. Entonces, claro, es un problema. Lo que se está haciendo hoy en día para, digamos, evitar esos problemas éticos es que, a ver, ustedes saben que hay bancos de embriones preformados para la gente que no puede tener hijos de forma natural. Vale, esos embriones tienen un periodo de caducidad, digamos, a partir de los 8 meses se considera que no puede generar vida. Sin embargo, esas células sí que pueden ser consideradas células madre y funcionan como tal para investigación, con lo cual son las que se están utilizando, ¿vale? Esto por un lado. Bueno, lo de aquí simplemente estaría que eso, cogeríamos las células que se encuentran aquí en este acúmulo, las cultivaríamos en una plaga como se cultiva cualquier tipo de célula, bacteria, para que me entiendan, no es tan fácil, pero vamos, o sea, se cultivaría y luego podríamos mandarle señales específicas para que éstas se conviertan en células neuronales, células cardíacas, células de la sangre, ¿vale? ¿Cómo son esas señales? ¿Perdón? ¿Qué señales usan? Pues, a ver, pueden ser desde iones hasta moléculas más complejas como pueden ser hormonas. O sea, dependiendo del tipo celular que queramos, tendríamos que mandarle una señal específica. ¿Vale? Otro tipo de captura, digamos, de células madre que es menos, digamos, problemático. O sea, supongo que todo el mundo sabe que además hace poquito en España comenzó a ser legal, es la criogenización del cordón umbilical. Y precisamente por esto, cuando, por ejemplo, te puedes asegurar, digamos, un trasplante. A ver cómo lo explico. Algunos padres, por miedo a que su hijo pueda
sufrir algún tipo de enfermedad que pueda curarse con células madre, lo que están haciendo es donar el cordón umbilical, el que va de la madre al niño, como saben. Una vez cortado eso no sirve para nada, lo normal que se hacía era tirarlo a la basura, porque, bueno, es así. Entonces ahora mismo hay bancos específicos cuyas células tanto de la... Bueno, el cordón umbilical tiene dos partes, ¿vale? O sea, como saben, venas y arterias, y luego la gelatina de barra, que es la gelatina que recubre tanto a venas y arterias, ¿vale? Ahí es donde se encuentran las células madre del cordón umbilical. No, a ver, venas y arterias son parecidas a las nuestras, lo único que tienen son células sanguíneas y las del propio vaso, pero... O sea, entonces de ahí se sacan dos tipos de células, ¿vale? Por un lado, las células madre hematopoyéticas, que van a dar lugar a todas las tipos sanguíneas, que son todas estas, ¿vale? Y las células del sistema inmune, ¿vale? Que están ambas contenidas en la célula madre hematopoyética. Luego se dividiría para una estirpe y para otra, ¿vale? Y por otro lado, las células madre mesenquimales, pues oye, no se cierran se abren. ¿Y pueden venir hacia adelante? Eso, las células madre mesenquimales que son las que darían lugar a todo el resto de células del organismo, ¿vale? Pues eso, cartílago, grasa, de todo, ¿vale? Más tipos de obtención de células madre. Aquí hay para todos los puntos. Las células de obtención, por lo que estábamos diciendo antes, por vectores que van a contener estos 4 genes, hay dos formas. Ahora, de estos 4 genes hay dos importantes. Se pueden hacer células madres solo insertando 2, pero es verdad que son mucho más, digamos, seguros cuando insertan los 4, ya que, bueno, 2 de ellos sabemos exactamente dónde se insertan y los otros 2 no. Entonces, podemos controlar un poquito más lo que estaba diciendo antes del lugar de inserción y la formación de tumores y todo eso, ¿vale? Esto es una cosa que me llamó muchísimo la atención, que por lo visto se está haciendo últimamente, y es que cogiendo cualquier célula somática, tú coges la célula somática, ¿vale? Le quitas el núcleo y te queda solo el citoplasma, o sea, una célula sin ningún tipo de información genética, ¿vale? Y luego coges el óvulo, perdona, al revés, me he equivocado, o sea, coges el óvulo y haces lo que he dicho, o sea, le quitas el núcleo y no tiene información genética ninguna, y coges una célula somática, solo el núcleo, y lo insertas en el citoplasma del óvulo, ¿vale? Y entonces se supone que ahí tienes una célula madre ya, digamos, no unipotencial, pero sí prácticamente, o sea, podría dividirse todo lo que tú quisieras, pero solo en una estirpe que es de la cual es insertado el núcleo, ¿vale? Entonces esto serviría, por ejemplo, para la regeneración de tejidos ante grandes quemados, una persona que tenga un daño en la retina, que a lo mejor no pueda ver porque cualquier problema de toda la visión, o sea, le insertas un determinado número de células madre y regenerarías ese tejido por completo. O sea, estamos hablando de devolver la visión a alguien que no tiene. O sea, es importante, realmente parece una chorrada, pero... Y partenogénesis, que esto ya para mí fue, o sea, yo soy médico de formación y a mí la partenogénesis no me la han dado en la vida, así que vamos a intentarlo. Esto se ve, por ejemplo, en muchas clases de insectos, sobre todo en las abejas es mucho más fácil porque el número de cromosomas lo conocemos, sabemos que es, digamos, más o menos constante, ya que en otros tipos de, por ejemplo, gusanos también se da, es verdad que el número de cromosomas en un lado y en otro puede ser variable, con lo cual es más complicado. Pero a ver, la idea es que las abejas van a dar lugar a 2 tipos de gametos por meiosis, ¿vale? Ambos con 16 cromosomas cada uno. El problema es el siguiente: si un gameto de estos de 16 cromosomas es fecundado por el macho, ¿vale? Va a dar lugar a una hembra, porque va a dar lugar a un gameto de 32 cromosomas igual que cualquiera, y eso es una hembra. Sin embargo, si no es fecundado, imagínense que por cualquier problema ese año no hay machos en la colmena, ¿vale? Puede seguir dando lugar a individuos que van a ser precisamente machos para evitar ese problema de falta de un género, ¿vale? Y luego, una cosa también, o sea, lo más curioso de todo es que los machos también, por mitosis simple, o sea, una división celular normal y corriente, puede dar lugar también tanto a machos, porque son 16 cromosomas, como si eso, digamos, esos gametos también se fecundan a hembras, igualmente.
eso me pareció, vamos. Pero bueno, la idea es que, a ver, esto se ha hecho in vitro con pequeños mamíferos, tipo roedores, típicos ratones de laboratorio y tal, pero sí que es verdad que en humanos nunca se ha hecho. Entonces, claro, queda ahí como una especie de teoría de obtención de células madre que, bueno, queda ahí un poco tal. O sea, la idea es que dentro de los gametos, todos los gametos, que se llama, bueno, digamos, el conjunto de todos los gametos de 16 cromosomas se llamaría partenote, y dentro de eso encontraríamos células madre. No muchas, pero algunas. Entonces, claro, también es importante a la hora de investigación, sobre todo, bueno, en un futuro bastante lejano, a mi parecer, pero bueno, ahí está. ¿Y todo esto para qué sirve? O sea, la obtención de células madre, ¿para qué la queremos? No, eso es, claro, o sea, cuando ya hemos hecho investigación básica, sabemos que existe, sabemos que está ahí, cómo funciona, vale, ahora, ¿para qué la queremos? ¿No? Es lo que nos preguntan siempre a los científicos cuando hacemos cualquier tipo de estudio. Vale. Esto lo busqué en PubMed todo, o sea, son estudios que se han hecho actualmente, que ya están hechos, y que por eso pongo un poco, actualmente se están usando con éxito. Algunas cosas son, digamos, de aplicación directa ya en hospitales y otras cosas están un poquito todavía en estudio, explico. Para lo que más se usa células madre ahora mismo, que se están usando realmente a día en un hospital, son para las enfermedades sanguíneas, ¿vale? Tipo leucemia, tipo linfoma de Hodgkin, me explico, o sea, un trasplante de médula ósea no es otra cosa que insertar células madres sanguíneas en el organismo. Saben que puede ser o bien autónomo, o sea, de la misma persona que está guardado un trocito y que posteriormente se vuelve a reinsertar en la médula ósea, o bien a través de un trasplante de cualquier otra persona que sea compatible, ¿vale? Eso es mucho más complicado, como saben, pero bueno, no quiero entrar mucho en los detalles de cómo funciona exactamente el sistema inmune para no causar un rechazo, pero eso. Se está empezando a usar en problemas autoinmunes como lupus o artritis reumatoide juvenil. También por la misma opción, saben que, como estaba explicando antes, las células madre que proceden de la médula ósea van a producir tanto sanguíneas como del sistema inmune, con lo cual, ante determinados tipos de enfermedades que lo que causan es una disminución de las células del sistema inmune, no estoy hablando de SIDA, estoy hablando de enfermedades que han sido adquiridas o bien que son genéticas, ¿vale? No estoy hablando de virus, o sea, simplemente un problema de formación de células, ¿vale? Eso, enfermedades autoinmunes y inmunodeficiencias, ¿vale? Serían las dos. Y luego sí que es verdad que encontré lo que estaba diciendo, o sea, medicina reparativa y regeneradora, lo que les estaba diciendo de grandes quemados, que a lo mejor, a ver, no estoy hablando de una regeneración completa de la piel, sino en una zona localizada, ¿vale? A lo mejor yo me quemo aquí el brazo entero y entonces, insertando una pequeña capa de células madre sobre la piel, regenera todo el tejido y queda como nuevo. O sea, de eso hay estudios ya hechos. Tratamiento de tumores, esto está un poco así, o sea, los tumores que más se tratan son, por ejemplo, se piensan tratar, perdón, más bien dicho, serían tumores de retina, por lo que se les estaba diciendo, normalmente se causa enucleación del ojo, o sea, hay que extirparlo, y entonces para la regeneración de ese ojo se podrían usar células madre. También se usan se usarían, perdón, la manía de... en tumores craneales, ¿vale? Asociados a quimioterapia, porque mejoran el resultado, por lo visto. Esto también hay un par de artículos ya hechos que si quieren les paso la referencia, es muy interesante. Ciertas enfermedades metabólicas también son tratadas con eso, sobre todo diabetes mellitus tipo 1, que es la que está causada por un problema de destrucción de las células beta desde el nacimiento y que por tanto no producen insulina, y entonces podría tratarse también con células madre que produzcan células pancreáticas y cubetas, que son las que producen insulina, y entonces la persona estaría curada también. Y bueno, lo de terapia génica lo puse ahí un poco así, porque bueno, saben que es un campo que está totalmente en investigación y que prácticamente no se utiliza hoy en día, porque no se saben los problemas que pueden tener a largo plazo. ¿Vale? Y bueno, y el infarto del miocardio, que sí que es verdad que también hay un par de artículos publicados.
en los que, bueno, saben que el infarto del miocardio es que simplemente un área del corazón se queda sin riego sanguíneo y entonces ese área se queda muerta, digamos, ¿no? Dependiendo de la extensión del área, puede ser con mayor mortalidad o con menor, ¿vale? Entonces, si aplicamos sobre ese área también células madre que estén dirigidas a producir miocardiocitos, que son las células que producen la contractilidad del corazón, pues estaría curada también la persona, estaría como si nunca hubiese tenido un infarto, ¿vale? Y luego las aplicaciones futuras, lo que estaba diciendo, enfermedades neurodegenerativas, a todo el mundo le viene a la cabeza pues Parkinson, pues puede ser también Alzheimer, puede ser una muy buena aplicación a muy largo plazo de las células madre. Luego, daños severos cardíacos, lo que estaba diciendo, pues igual que en la piel, o sea, puede ser localizada o puede ser de mayor extensión. Cuanto mayor extensión, peor pronóstico. Si son muy severos, la persona muere, porque no puede seguir latiendo su corazón, entonces, en el futuro. La degeneración retiniana es lo que estaba diciendo, o sea, imagínense, porque por cualquier problema, una quemadura, digamos, de un láser o simplemente, a lo mejor, que una enfermedad degenerativa retiniana de las que hay montones. Y, por ejemplo, ustedes no lo piensan, pero yo, por ejemplo, este año acabo de dar oftalmología y realmente, o sea, digamos, la población que tiene daños retinianos, que ni siquiera lo sabe, y que eso podría dar lugar a una ceguera severa, perdón, es brutal, o sea, es casi el 15% de la población española. O sea, que imagínense. Luego, regeneración de pelo y piel, eso va sobre todo con los calvos, no hay ninguno, pero también están ahí. Y lo que estaba diciendo, queda muchísima investigación por delante, eso está casi en pañales, o sea que realmente una investigación, o sea, una aplicación directa, quitando lo que he dicho, enfermedades sanguíneas y inmunodeficiencias y tal, es prácticamente hoy en día impensable que alguien pueda acceder a ello. Y bueno, por darle, perdón, sí. Para unir nervios hay algún tipo de aplicación. ¿Perdón? Para unir nervios, por ejemplo, Sí. en el caso de paraplegia. Sí, a ver, se están haciendo muchos estudios también, exacto, o sea, en el caso de daño de la médula ósea también se podría hacer. Lo que pasa que, a ver, el problema es que no es lo mismo un daño en la médula ósea directa, en la que es verdad que lo que está afectado es el soma neuronal, que lo que está afectado es un nervio completo, es mucho más complicado, o sea, me explico. Es más fácil decir cambio un circuito completo que decir cambio un cable, en este caso. Entonces, claro, tendrías que buscar el cable que es, regenerarlo, entonces sí que es verdad que cuando es un daño directo en la columna es mucho más fácil de reparar, por lo menos eso es lo que ponían los estudios, que si fuese a nivel periférico. O sea, eso, por ejemplo, a la hora de... ahora mismo no se me ocurre nada, pero imagínate que una persona que ha tenido un accidente de tráfico, ¿no? Se hace, digamos, un problema en un cuerpo vertebral y eso produce que a lo mejor la médula ósea esté seccionada en ese nivel, ¿vale? Y eso produce que la persona no pueda caminar porque no puede mover las piernas. Eso, aunque te parezca mentira, es mucho más fácil de poner con células madre que a lo mejor una persona que haya tenido un problema a nivel distal de un nervio que esté a esta altura. No sé si... Vale. Y otra cosita, ¿se está curando la diabetes o una cosa de ahora? No de forma general, se están haciendo estudios sobre ello y van bastante bien, por lo visto. O sea, se han tratado, creo que la muestra eran como 100 y pico personas y se están obteniendo buenos resultados de momento. Entonces es una cosa que, digo, o sea, está casi toda la investigación, con lo cual no... Uy, perdón. Bueno, con la iglesia hemos topado los problemas que les había dicho, no sé exactamente la iglesia, o sea, por todos los problemas que les había dicho de obtención de células madre, que si de alguna manera hacíamos que el embrión no fuese viable, la asociación Pro-Life o Movimiento Pro-Vida se puso un poco en contra de esto. No sé si, bueno, hace ya
hará 12 años que empezó el movimiento, en el 97, 98 fue, y bueno, lo que ellos decían que era eso, o sea, que el método de obtención de células madre puede suponernos un peligro potencial para la vida del embrión, sino que puede traer como consecuencia la desvaloración de la vida humana. Eso era exactamente lo que decían también con la clonación, o sea, que la idea era que solo Dios podía crear la vida, y entonces los científicos no podían meterse en ese terreno, digamos. Y por todo ello crearon un problema ético, social y legal, ¿vale? Además puede dar pie a la investigación directamente con humanos y los problemas de obtención de la... Pues, o sea, que por cada célula madre a lo mejor necesitamos un número de óvulos demasiado alto para los beneficios que podría producir, digamos, ¿no? Debido a esto, el gobierno, digamos, inglés, ¿vale?, hizo que una serie de científicos especialistas trabajasen en un informe que valorase los pros y los contras de la investigación en células madre. Y de ello surgió el informe Donaldson, que es de 1998, y que, bueno, es un tratado de 400 páginas en la que al final lo que dicen es que de manera objetiva las células madre tienen posibilidad de curar realmente muchas enfermedades que abren una ventana terapéutica enorme en medicina, que es verdad que hay formas de conseguir células madre por otros medios que no sean la destrucción del embrión, pero que sin embargo estas no, digamos, no son tan garantía de éxito como las obtenidas por este medio. Entonces, y bueno, que también se recalcan las ventajas de las células embriológicas sobre todas las demás, es lo mismo, ¿vale? Pues eso es todo lo que les tenía que contar. Si alguien tiene alguna pregunta. Por favor. Yo tengo una. Yo siempre me he preguntado en este sentido si tú, por ejemplo, tratas pues eso lo que tú has dicho, por ejemplo, una lesión tipo de un órgano, por ejemplo, el hígado, ¿no? Y lo tratas con células madre y tal. Una lesión, me refiero no a una enfermedad que haya producido un accidente, sino a una lesión genética o tal. Las mismas células madre no podrán volver a repetir ese... Porque claro... No, porque a ver, tú cuando estás hablando de células madre son células seleccionadas, o sea, son células sanas. No claro, pero intentando... las de tu hígado en un principio también lo eran hace muchos años, es decir, antes de desarrollar esa enfermedad. Claro, pero a ver, o sea, estamos hablando de que esas células madre, de forma natural, tenían una, digamos, o bien en su propio, digamos, sí, en su propia fase de células madre, o posteriormente han adquirido una mutación en su periodo de, digamos, especialización, que ha producido que tú tengas esa enfermedad. Pero otras células madre no tienen por qué tener el mismo rol. O sea, esa es la idea. O sea, cuando a ti te regeneran algo por medio de células madre, se supone que va a ser totalmente sano. O sea, no vas a tener ese mismo problema otra vez. Sin embargo, sí que es verdad que esto sí que se daba, lo que estaba diciendo antes, las que están programadas específicamente para eso, es posible que sí vuelvan a repetir el mismo rol, porque si te das cuenta son tus propias células que han sido reprogramadas. Entonces sí que es verdad que si la reprogramación no es correcta totalmente, sí que pueden dar lugar al mismo rol. Entonces, pero vamos, con una célula madre como tal, o sea, embrionaria o de cordón umbilical, no debería pasar eso. Otra pregunta, igual es que no llega al principio. ¿Y en Canarias con qué estamos trabajando en células madre? De nada. No, en nada. A ver, habrá algún grupo de investigación, pero publicado no hay nada. O sea que es como si no estuviésemos trabajando en nada. Una cosa que me cuesta a mí un montón imaginarme es cómo forma un órgano que haga una función de un montón de células, porque me es muy fácil imaginar una célula que la programas para que sea un tipo de células y se multiplique. Pero, por ejemplo, un corazón o algo así. Yo he visto ilustraciones típicas de un corazón, pues tiene un montón de venitas, tiene una forma en concreto, está dispuesta a la célula de un cierto grado. Hay una charla TED que es súper bonita de ver porque es un señor que es impresionante, o sea, utiliza una especie de aparato que es como una impresora que va poniendo líneas de células y va formando directamente el órgano. Y de hecho en la charla TED lo que hace es formar un riñón, durante el vídeo quiero decir, que posteriormente, previamente a la charla, evidentemente, se había insertado en una persona que tenía una insuficiencia renal importante, era un niño,
y que 8 años después aún funcionaba el riñón, y no solo eso, sino que además había curado completamente. O sea, yo con esa charla lloré, te lo prometo, estaba en mi casa, la vi y dije, o sea, es que esto no, o sea, esto estaba totalmente fuera de comprensión, es magia, por sí. Pero entonces ya tienes que combinar varios tipos de células, ¿no? Células de Claro. sanguíneos, Sí, células pero de... la idea es que tú, a ver, no es exactamente eso, pero imagínate, tú pones las células madre en un molde, le mandas las señales que te había dicho, y ellas solitas van especializándose en una cosa y formando el órgano. O sea, pero bueno, o sea, ya te digo, esto es una cosa que ha hecho solo un señor y que realmente está todavía en estudio. O sea, que... Vamos, para mí es como conseguir lo mismo que consiguen nosotros en nuestro origen, fuimos una célula única. Claro. Exactamente lo mismo, solo hay que desentrañar el proceso. Exacto, o sea, en vez de ir del principio al final, del final al Nosotros principio. vamos al final. Entonces no se supondría, por ejemplo, también que si tienes un óvulo y un espermatozoide por otro lado, de alguna manera podrías hacer un proceso que formara ese tipo de células madres sin que tuviera que ser con una fecundación y el embrión y todas esas cosas, sino que se puedan repetir. Es que una vez eso. que, a ver, el problema es que ellos ven, es que una vez que se forma, se une un óvulo y un espermatozoide, es una vida humana en potencia. Entonces, claro, Bueno, pues entonces el espermatozoide y el óvulo son medias vidas en potencia ya. es que ellos lo consideran así. Yo, por ejemplo, a ver, si me preguntas mi opinión, yo te puedo decir que a mí la obtención de células madre así no me parece un asesinato. Sin embargo, un aborto en la semana 21 sí es un asesinato. Y me preguntan, oye, ¿y por qué? Pues mira, a ver, o sea, el corazón de un embrión, a ver, para mí la vida es cuando un corazón empieza a latir y cuando un sistema nervioso empieza a sentir, ¿vale? El corazón humano se forma en la semana número 8, ¿vale? Y el sistema nervioso se forma alrededor de la semana 16. O sea que en la semana 21 un embrión es completamente capaz de sentir y de latir. Sin embargo, un cúmulo de células es vida, pero no es una vida determinada. De hecho, muchos abortos se hacen en el primer trimestre cuando es solo... O sea, en el primer trimestre no, porque todavía sigue siendo vida, pero vamos, o sea, la mayoría de los abortos en el primer trimestre incluso se hacen durante las primeras semanas de vida. Por eso mismo, porque sí que es vida en potencia, pero no quiere decir que sea una vida perfecta. Entonces... No sé, ahí O está. sea, que el problema de la cura de un montón de enfermedades es la iglesia, ¿no? No es- Según ellos sí, según ellos es rezar y pedirle a Dios que te cure, pero claro, nosotros lo vemos de forma diferente y realmente, o sea, ahí está, hay un montón de estudios, cuando ellos me demuestran a mí que rezar realmente cura enfermedades, oiga, yo rezo, ¿eh? La primera, pero cuando a mí me demuestran que realmente la cura a una ceguera o a una diabetes mellitus o a un infarto o miles de enfermedades que se pueden curar por este problema, es esta. Yo creo en los datos que me presentan. O sea que... No sé. ¿Y en qué hospitales se está curando con células madre? A ver, aquí se está tratando con células madre, o sea, los problemas que estoy No, diciendo... hablo de curar diabetes y infarto. A ver, son hospitales punteros, pero no solo en España, sino en el mundo. Me refiero O a sea, corazón. yo sé, por ejemplo, que aquí se está haciendo, o sea, en España me refiero, se está haciendo investigación, por ejemplo, en el Virgen del Rocío, que además ha salido hace poquito un anuncio por televisión importante y tal, que eso, somos pioneros en investigación en células madre, tal. O sea, es el único realmente del que tengo, pero solo por el anuncio, quiero decir. Y porque realmente hay cosas publicadas de profesionales del Virgen del Rocío, pero por ejemplo allí no hay nada publicado. Es verdad que se están curando enfermedades con células madre, pero son las básicas, lo que he dicho, las que ya hay realmente el tratamiento, digamos, objetivado. Hombre, supongo que también habrá hospitales en Madrid, Barcelona a lo mejor con la crisis no tanto, pero en Madrid seguro que algunos investigación, pero fijo, o sea... Y lo de las células madres sacados del cordón umbilical, ¿eso por qué no se hace
más, como es. Se hace. De hecho, lo que se está haciendo en España de tratamiento de células madres se sacan del cordón umbilical, no de células madre. ¿Son menos efectivas o...? A ver, no es que sean menos efectivas, realmente para las enfermedades que se están tratando son igualmente efectivas. El problema es que no pueden, digamos, dar lugar a todos los tipos celulares. Entonces, a lo mejor si queremos tratar un infarto de miocardio, como estaba diciendo antes, con ese tipo de células no se puede. Porque no están preparadas para dar lugar a ese tipo de células. Ya están más avanzadas. Exacto. Yo tengo una cosa sobre el proceso. Por ejemplo, imagínate, yo estoy embarazada y decidiera donar el cordón umbilical. ¿Cómo es el proceso? Quiere decir, aquí se recoge directamente el cordón umbilical, hay un banco, el cordón umbilical. Aquí en Canarias me parece que no está permitido, pero por ejemplo hay comunidades autónomas que sí te lo permiten directamente desde el hospital o desde una mutua privada, y lo único que tendrías sería un papel de consentimiento informado de que tú lo donas o bien para investigación o bien para tratamiento de enfermedades, y tú das con tu consentimiento y ya se encargan de todo el proceso de guardado y pero que tu donación no lo congelan. es nominal, quiero decir, no van a guardar el cordón en plan, esta célula, que por ejemplo lo que tú decías, mucha gente las dona porque piensa, mi hijo al día de mañana puede tener una enfermedad de este tipo, pero realmente el cordón no se va a guardar con mi nombre ni mi expediente, sino que es una donación altruista. Sí, exacto, es altruista totalmente. ¿Hay también incompatibilidades como con la célula sanguínea? Pues creo que no, pero no estoy segura. Eso sí que no La lo médula puedo... ósea, por ejemplo, también tenía que ser compatible y tal. Sí, con las células pero madre. porque ya están más específicos, digamos, en un modelo más específico, pero no sé si exactamente las células madre, digamos, totipotenciales podrían dar lugar a problemas con el sistema inmune. La verdad es que no lo sé, no tengo ni idea. Supongo que al estar tan indiferenciadas no habría problema, pero... ¿Alguna otra cosa que quieras preguntar? Nos ha quedado todo súper claro. No sé yo. Que sí. Pues nada, muchas La gran gracias. pregunta es ¿por qué no se investiga más? Eso ya lo respondiste. A ver, primero no se investiga porque no hay dinero en este momento, y segundo porque hay mucha oposición por parte de eso, de grupos que tienen mucho poder realmente y que están ahí siempre poniendo el "y sí". Eso es claro. Pero bueno, pasa como en todo, ¿eh? O sea, no es solo en este tipo de investigación. Sí que es verdad que tiene muchos más problemas éticos por eso, porque realmente no sabemos si... Pero... Bueno, pero problemas éticos como cualquier otra cosa. Había una charla antes, la anterior a ti, ¿no? La otra. Por ejemplo, había una charla la anterior que era la ética del Photoshop. Es decir, que es como todo, es como... Yo creo que la ética, la bioética hay que establecerla y hay que poner unos parámetros y unos límites a las cosas, que no es frenar la investigación solo por frenar y por decir queremos ser Dios, sí que hay que establecer. No, pero no solo queremos ser Dios, es que a ver, o sea, sí que es verdad que los límites éticos tienen que existir, porque a ver, hay mucho pirado por ahí, o sea, igual que alguien quiere investigar realmente para curar enfermedades, muchos otros a lo mejor no lo quieren solo para eso. Imaginemos, o sea, los nazis investigaban con embriones humanos y eso estaba fuera de cualquier tipo de lógica. Entonces, claro, eso se puede volver a repetir y no es tan complicado. O sea, que por eso existe la bioética y las normas, digamos, de investigación. Hombre, yo creo que ahí es súper difícil controlar, porque por ejemplo, lo que tú dices, cualquier tecnología, un cuchillo, que nos parece una cosa súper simple, nos facilita un montón de trabajo y un montón de tareas, pero puede ser una herramienta mortal, porque ahí entras en qué voy a desarrollar y hasta qué punto puedo decir esto va a ser contraproducente y va a acabar con la vida humana. Un cuchillo, que es un rollo súper sencillo y que nosotros tenemos en nuestra vida diaria un montón, pueden convertirse en un arma peligrosa y un arma mortal. Pero es verdad que sí que hay que intentar, que yo creo que en la bioética tampoco podemos decir es que no se pueden poner límites, porque los límites yo creo que sí que tienen que estar, porque es difícil establecerlos y hasta qué punto y decir, bueno, yo
yo te dejo a ti que hagas lo que quieras porque eres una persona consecuente, pero lo que tú dices, te puede que venga otra persona que no lo sea, con lo cual sí que hay que intentar establecer un margen de actuación. Claro. Pero el problema también es que depende de la cultura, depende de la sociedad. Es diferente en cada uno, los límites. No, pero a ver. Digo que los límites son diferentes para cada cultura. Entonces, Sí, pero a ver, no estamos algo hablando de límites sociales, estamos hablando de límites éticos. O sea, evidentemente los límites sociales para una persona que viva en España o una persona musulmana no son los mismos, pero los límites biológicos son universales. O sea, Bueno, pero yo, por ejemplo, diría que en Estados Unidos el movimiento pro-life está muchísimo más extendido. claro, y sí, entonces sí. Depende mucho de la mentalidad de la gente, lo que consideran que es ético y lo que no. Claro, Eso claro, digo que sí, depende de sí. la sociedad. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Qué bonita la invitación musical. ¿Algo más? Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Por cierto, ya que estoy a autobombo y decimos que el Escépticos en el Pub original, en el pub, empieza el día 24 de septiembre, ¿vale? Ya avisaremos ahora por blog y Twitter y esas cosas. Bueno.